Hola chicas, aquí vamos a ver un resumen de las actividades de los procesos de absorción y distribución del taller de farmacocinética. Bien, la primera actividad nos decía que es la absorción y habíamos visto que la absorción es el pasaje de una droga desde un compartimento en comunicación con el exterior al compartimento presistémico. Y ahí tenemos que tener bien en claro qué comprende el compartimento presistémico. ¿Sí? Habíamos visto, por ejemplo, que para la vía oral va desde la boca hasta llegar a las venas pulmonares. Todos los elementos que se encuentran en ese recorrido conforman el compartimento presistémico. La segunda pregunta se refería a los factores de los que depende la absorción de fármacos y resumidamente va a depender de las características físico-químicas del fármaco, que ahí tenemos que considerar el pK, el peso molecular y la liposolubilidad. De las características de la preparación farmacéutica, es decir, es importante cómo administramos el fármaco, si es en forma de una suspensión o cápsula o si es un comprimido, eso influye en el proceso de absorción, el tamaño el tamaño de partícula del fármaco y la presencia de excipientes, etc. También la farmacotecnia, es decir, cómo se fabricó esa forma farmacéutica. Y por último, las características del lugar o sitio de absorción, y ahí nos referimos a la superficie, al espesor, al flujo sanguíneo del área y al pH del medio. Bien, el tercero era un cuadro donde teníamos los procesos de difusión simple, difusión facilitada y transporte activo, que son básicamente los principales mecanismos que puede usar una droga para atravesar membranas biológicas y en este caso para sufrir todos los procesos farmacocinéticos que estamos considerando. Entonces, a favor de un gradiente de concentración tenemos que tanto la difusión simple como la difusión facilitada son mecanismos que utilizan un gradiente de concentración, mientras que el transporte activo lo hace en contra de un gradiente de concentración. Saturabilidad es una característica que se refiere a cualquier proceso que utiliza un transportador. Si yo tengo un transportador en el medio del proceso, ese proceso va a tener una capacidad limitada y eso se refiere a la saturación. Cuando se ocuparon todos los transportadores disponibles, por más que yo tenga fármaco presente, ese fármaco no va a poder sufrir el paso a través de la membrana porque el transportador está ocupado. Entonces, en ese caso, tanto la difusión facilitada como el transporte activo son los dos procesos que al usar carrier pueden ser saturables. Bueno, de nuevo, el uso de transportadores, también la difusión facilitada y el transporte activo utilizan transportador o carrier. Todo proceso que utilice carrier va a ser selectivo, ¿sí? Es decir, va a tener una cierta selectividad. Entonces, ¿quiénes van a presentar selectividad? La difusión facilitada y el transporte activo. Reversibilidad, de nuevo, los mecanismos que utilizan un transportador pueden ser reversibles y en este caso reversibilidad quiere decir que va en un sentido o en el otro. Y en este, presentan reversibilidad y por último competencia. ¿Sí? Al utilizar un carrier, otras sustancias que utilizan el mismo carrier para
para difundirse o transportarse van a ser susceptibles, ¿sí?, de presentar una competencia con el fármaco que me interesa, ¿sí? Y de esta forma el que tiene mayor afinidad va a ser el que utilice el transportador. Bien, esto es un resumen simplemente y está referido a la pregunta 5, que fíjense en la difusión pasiva o simple, cuáles son los factores que dependen de la droga. La concentración, las propiedades físico-químicas, que es el tamaño de partícula, el peso molecular, la lipofilicidad, es decir, el coeficiente de partición, y el grado de ionización para ácidos o bases débiles, que son la mayoría de los fármacos. En cambio, los factores que dependen de la membrana son la superficie, el espesor de la membrana, el pH y el tamaño de poro. Y este es el esquema, ¿sí? En el transporte facilitado, resumiendo, las características es que utiliza transportador, ¿sí?, es sin gasto de energía, va a ser específico, saturable, puede sufrir competencia, ¿m?, y es a favor del gradiente. Y ejemplos pueden ser la vitamina B12, aminoácidos, entre otros. Hay muchos ejemplos. El transporte activo utiliza transportador, es con gasto de energía, es específico, saturable, puede sufrir competencia, es contra un gradiente de concentración o de potencial electroquímico, y esto no le den bolilla a ustedes. Y acá ven algunos ejemplos de drogas que se absorben por transporte activo. Por ejemplo, la levodopa, las aminopenicilinas, los aminoácidos, la vitamina B1 y B2. Bien, la ley de Fick se refiere a la fórmula, ¿sí?, de velocidad de difusión, y es la que observamos acá, ¿sí? Y nos preguntan cuáles factores van a depender de la membrana y qué factores van a depender de la droga. Y bueno, el área y el espesor dependen de la membrana, mientras que el coeficiente de partición y el gradiente de concentración de la droga. Y en la parte B, dentro del punto 5, la velocidad de difusión simple está determinada principalmente por la liposolubilidad, el tamaño o el peso molecular y el porcentaje de ionización. Es decir, a nosotros recuerden que lo que importa es tener el fármaco en su forma no ionizada. Cuanto mayor sea la cantidad de forma no ionizada que tengamos del fármaco, mayor va a ser la difusión. ¿Y eso de qué va a depender? Del pK de la droga y del pH del medio. Entonces, esto me da el pie para la 5 para considerar que para el caso de una base débil yo tengo este equilibrio entre la forma ionizada y la forma no ionizada. Mientras que para un ácido débil, esta es la forma no ionizada y esta es la forma ionizada. Y recordar que la forma no ionizada es la que difunde a través de la membrana. Bien, acá simplemente la 6 era definir el proceso de distribución, ¿sí?, que es el proceso a través del cual los fármacos se distribuyen por todos los tejidos, los factores que determinan la distribución, que son las características físico-químicas del fármaco. ¿Y eso a qué se refiere? A la liposolubilidad, el pK, el peso molecular, la unión a proteínas tisulares y o plasmáticas y el flujo sanguíneo. Y esto me pareció importante para que lo tengan en cuenta, que dice así: el agua del plasma es el vehículo que comunica los diversos compartimentos anatómicos entre sí.
a la droga disuelta en el plasma, se la denomina droga libre, por oposición a la unida a proteínas plasmáticas o células sanguíneas. La droga libre en plasma pasa al líquido intersticial y luego pasa o no a las distintas células. El pasaje al líquido intersticial se efectúa a través de poros, ¿sí? Mientras que el pasaje al compartimento intracelular se efectúa por los diversos mecanismos que vimos anteriormente. ¿Está claro eso? Por último, la unión a proteínas de un fármaco es importante porque condiciona el porcentaje de droga libre, que es la única que puede distribuirse en el organismo. Y en lo referente a la unión a proteínas plasmáticas, la principal proteína transportadora es la albúmina, que une drogas, principalmente drogas ácidas y neutras, pero también las drogas básicas pueden unirse a la albúmina. La alfa-1 glicoproteína ácida tiene alta afinidad por drogas básicas. Y después hay otras proteínas plasmáticas que son las lipoproteínas que también pueden unir drogas básicas. Bueno, con esto terminamos el taller de actividades correspondientes a absorción y distribución.